Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, tengo una pregunta, profe. Dígame. Ayer estaba desarrollando un programa, pero por alguna razón está fallando y no es un programa muy complejo con Ujú. AppYar. Entonces quería ver si me podía revisar el código, si se lo comparto aquí en la pantalla. A ver, va. Entras aquí, compartir pantalla y eliges lo que quieres compartir. ¿Y cómo le pongo otra cosa? Espérate. ¿Qué? No estás compartiendo eso. Ya estoy aquí, ya lo estoy viendo. A ver, dígame cuál es el problema. Pues cuando corro el programa, a ver, sí se ve, No sé si lo puedes cambiar. no funciona. A ver, déjeme lo inicio. A ver. A ver, no funciona. Bueno, ahí tengo las entradas. Ujú. Yo le doy las entradas, pero cuando quiero hacer la suma, me sale un error. A ver, dale, el error. Ahí está. Positional argument. ¿Puedo ver tu código? Ahí está. Espérame. Dame chance. Ahí está. Mejor le comparto esta. Ahí no le muevas. A ver. Una pregunta. Sí. ¿Presionar es el botón de calcular? Sí, para que lo sume, sí. Ok. Ok, ok. Ok, yo lo que veo aquí es que, por ejemplo, en presionar te hace falta. A ver, déjame. ¿Puedo tomar el control? Sí, claro. Déjame ver cómo se hace, porque no sé. No sé cómo se hace. Si no, muéstrale la pantalla. Sí, no, le pongo todas las pantallas.
A ver, ahí está, a ver si se puede. Ahí está, yo ya tengo control ya. A ver, primero siempre que, como yo lo estoy viendo, ahí voy, ¿qué dice? Ah, quién sabe. Siempre tienes que poner el botón. Ok. El botón siempre lo tienes que agregar. Y ahora lo que tienes que hacer es, por ejemplo, pedir dígito 1. Y acá es, ahora sí, app. ¿Y cómo la parte Get del, entry. ya lo escribo. App.get get entry. Y ahora, ¿cómo se llaman tus botones? Entrada 1, Ujú. así. Ajá. Y luego dígito 2 es igual a app.get. Oh, ya no escribe. Está muy rara tu máquina. No sé. .get Ese es Windows. entry. Es que a lo mejor es por la entrada remota. Chihuahuas, en serio que sí está rara. Es que nada más como que entrada 2, 2 puntos, así se llama, ¿no? Y Sí. ahora, chihuahuas, está muy raro esto. No quiere, ahí está. Dígito 2 más dígito 1. A ver, ahora sí pruébalo. Es que por aquí ya está. Entonces lo que tienes que hacer es dentro, en la etiqueta. ¿Cuál es etiqueta? ¿Dónde lo escribes? No sé. Ahí lo único que tienes que hacer. ¿Dónde está? Lado. Es hacerlo aquí, ¿no? Creo que donde le estás haciendo el LB. No sé dónde estás escribiendo el resultado. El resultado es. Sí, o sea, ese es o sea, de la forma en la que usted quiere hacerlo, ya lo he hecho, o sea, y sí Es que sale. es así. Es que es así. Pero Es que es. cuando quiero, por ejemplo, si ve el botón limpiar o clean, Ujú, cuando limpio la salida para volver a hacer otra operación, ujú. limpia pero cuando le doy otros datos y hago la operación, me sale un error y dice que la LB3 ya existe, o sea, en donde debería salir el nuevo dato, Es que me dice no, es que lo que tendrías que hacer no es hacerlo en una etiqueta, lo tienes que hacer en un numeric entry, por ejemplo. O sea, no puedes, las etiquetas no se pueden sobreescribir, o sea, porque ah, ya existen. Entonces, lo único que le tienes que hacer es ponerle el valor que corresponde. Ajá. El ok, valor que corresponde dentro de la etiqueta, o sea, dentro del entry, porque para eso son los entries. yo pensaba que los entries nomás eran para que el usuario Bueno, pusiera o sea, lo ideal es que lo pongas aquí con ese valor, así ok, le pongas el valor que le corresponde. vale, ¿Sí? sí, Seguro. Que sí, seguro. sí, seguro, Ok, listo. gracias. De nada. Y ahora, Dale y dejarte. Dejar de compartir. Ok.
Vamos, listo. Ya es hora. Estamos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Bien. Qué bueno, todo muy bien, qué bueno. Me da gusto. ¿Con sueñito? Sí. Está bien, es bien temprano, pero bueno, esta hora nos toca. Muy bien. Pues, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Todo bien? ¿Fácil? No todavía. ¿No todavía? Ok. Es para hoy, ¿no? Sí, es para hoy ese, el tiempo. Yo se los recomiendo que ya pues ya le entreguemos. Eh, y si tienen alguna duda, pues ya la vemos por fuera hoy. Por primer día ya no vamos a ver Python. Hoy nos estaremos enfocando ya a ver toda la parte de adquisición de datos. Solo veremos una clase de lo que son toda la parte de adquisición, cuáles son algunos de los sistemas, en fin, cuáles son transductores, en fin, toda esa cosa que seguramente ya saben, pero me gustaría que alineáramos esos conceptos de algunos transductores, de algunos tipos de conversores, en fin, a grandes rasgos, pues porque no es tanto la materia de ese tipo de análisis, sin embargo, nos va a servir para poder entender hacia dónde vamos encaminados. Uno, encaminados hacia la parte de LabVIEW, que sí nos puede funcionar como un lenguaje de programación, sin embargo, no es exactamente lo que quiero. Quiero más bien que lo tomemos como un sistema de análisis de datos y que con eso podamos tener las nociones necesarias para las nociones necesarias para poder seguir con la parte de sistemas SCADA y que posteriormente con lo que hemos estado trabajando de Python, convirtamos a Python como parte de este sistema de adquisición de datos, ¿no? Me he retrasado un poquito con la parte del, con la parte del proyecto. Espero porque estoy viendo, pues como no tenemos laboratorios pues, de electrónica o bien cómo es que podemos estar trabajando por si lo necesitan, pues que tengan el soporte. Si no tenemos la posibilidad de poder entrar a algún laboratorio de electrónica, pues será un poquito complicado. Entonces, pues tendré que cambiar el proyecto pues, de la manera como está, ¿no? O bien dejarlo un poquito más abierto para. No, sí. Creo que sí. Creo que se le fue el internet o algo así. Tal vez. No, creo que alguien silenció al profe. Me callaron, qué barbaridad. No, no sé, algo como que se cerró de pronto y así estaba viendo que si era mi internet y no. Estoy aquí, sigo vivo. No sé qué me escucharon, qué no me escucharon. La verdad, quién sabe dónde se quedó. ¿De qué hablaba? ¿En qué El proyecto, profe. Ah, Se quedó. ok, me quedé en el proyecto. Repito todo lo del proyecto. Que no sé si nos van a prestar un laboratorio de electrónica. No sé si en el caso de que lo necesiten, no sé si pues lo podamos hacer, ¿no? Entonces estoy viendo ahí pues, con el departamento, si es posible que si lo necesitamos, el uso de alguno de los laboratorios, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar un pequeño programa en Arduino, hacer una pequeña electrónica ahí, no muy compleja, pues, por obvias razones que no tenemos laboratorio ni escuela, y pues
conectarlo a la parte de Python, ¿no? Y con eso poder controlar y adquirir datos, ¿no? Básicamente eso es. También por ahí dejé una tarea para el jueves. Es importante que la hagamos, no nos podemos retrasar más, ¿no? O sea, no me gusta estar dejando tareas en la misma semana, sin embargo, no es complicada. Es revisar unos videos de National Instruments de cuáles son las bases de LabVIEW, ¿sí? Esta tarea es importante que la hagamos o sea, la dejé para el final, pero me gustaría que la hiciéramos para para la hora de clases, para que ya lleguemos y ya tengamos un contexto bien definido de lo que es la programación en LabVIEW, ¿no? Básicamente es muy sencillo que lo que vamos a hacer pues prácticamente es cómo asignar variables, cómo hacer ciclos, cómo hacer whiles, cómo leer algunos datos. Prácticamente será eso, para eso. Entonces vamos prácticamente a revisar la siguiente clase, cómo trabajar sobre el LabVIEW, las siguientes dos clases. Sin embargo, la siguiente clase, pues tomaremos un tiempo para ver también el examen. Entonces, pues es importante, ¿no? Porque lo vamos a revisar el examen para la siguiente, para que lo podamos tener para el día lunes al horario de clases. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, perfecto. Fácil todo. Cualquier cuestión, pues ya me dice. El Entonces, examen, como para qué fecha quedaría, profe. quedamos así, o sea, supuestamente a esta hora tendríamos que hacer el examen, pero pues, ya saben que pues, por razones lo vamos a dejar para la clase y además así era el modelo original. Entonces, con el fin de que puedan estar trabajando más detenidamente, lo voy a dejar para el jueves y me lo entregarían el lunes. Esa es la dinámica. La una es pues para el horario de clases. No les puedo dejar más tiempo. ¿Por qué? Porque eh, no lo puedo dejar más tiempo, pues porque yo tengo que entregar, creo que calificaciones el martes, entonces tendría que calificar el mismo lunes y parte del martes y pues irnos un poquito sin la revisión. Ese sería el único de los inconvenientes que tenemos con el tiempo, ¿no? Pero pues pero pues ya esto ya lo votamos en la ocasión pasada y creo que ustedes están de acuerdo, ¿no? Ya cambio cualquier cambio en la calificación por revisión o algo así, pues lo podemos, lo podemos, lo podemos platicar o ver después, ¿no? Me pregunta Mario si la tarea todavía sí, siempre ha sido la tarea en equipos o bien individual, era como ustedes quisieran, ¿no? Era un poquito más difícil, pues, porque trataba de englobar un poquito más y siempre ha sido tarea en equipo. ¿Sale? Nada más ahí lo importante es que pongan el nombre de los participantes, si no, no soy adivino, ¿no? En equipo es máximo pues, de los mismos equipos del examen, ¿no? Ese era lo que habíamos acordado. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Algo que se nos vaya? Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Hoy es una clase medio de flojera para mi gusto, pero pues así toca. Así toca, pues, para meter un poquito el contexto de lo que es, de lo que es de lo que es eh, esto. Ok, entonces vamos a ejecutar esto. No se ejecuta. Oh, chihuahuas. ¿Ven mi pantalla? No todavía, profe. Oh, chihuahuas. Ok, listo.
molesta esta cosa que no me deja ver a todos. No me deja ver toda la presentación. Y no se ve mi mouse, entonces está para de risa esto. Ok, listo, ya pude cerrar esto. Es que no sé, por algo se pierde mi mouse y es horrible esto. Ok, pues vamos a ver el día de hoy lo que es rápidamente para tener el contexto, lo que es un sistema de adquisición de datos. Vamos a ver cómo es que podemos tener, cómo podemos ir adquiriendo datos a través de diferentes sistemas, cómo es que nos va a ayudar lo que hemos estado viendo para poder estar visualizando y poder estar atendiendo tanto actuadores como algunos transductores que nos van a dar ese uso de la distinta, de la realidad, ¿no? ¿Cómo es que podemos estar procesando, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que nos generan cierto valor. Entonces, lo importante, hoy estaremos viendo eso, que ya lo estamos comentando, un poquito de lo que es una adquisición de datos. Vamos a ver, no son traductores, son transductores, ahí me equivoqué, son transductores de señal analógica. Veremos un poquito de acondicionadores a muy grandes rasgos, porque son temas prácticamente que son de electrónica, son temas que verán en otros cursos ya muy a detalle, pero sin embargo, es importante que los mencionemos. Mencionaremos un poquito acerca de cómo es que funcionan los conversores las conversiones de digitales a analógicas y viceversa, analógicas a digitales. También veremos un poco acerca de cuáles son las distintas interfaces que nos ayudarán a comunicar lo que es la computadora, a lo que es la computadora con otras interfaces. Y la parte del procesamiento de datos, que aquí ya veremos cómo es que tiene que ser el procedimiento eh, para poder recibir cierta información que ya tiene mucho que ver con lo que vamos a estar trabajando con LabVIEW, que seguramente esta ya parte será de la segunda clase, o sea, la clase del jueves, y ya los sistemas de adquisiciones de datos. Con esto, pues, tenemos un panorama bastante abierto de lo que es ya y empezar a aterrizar y empezar a dar el cierre pues, de la materia, donde ya tenemos todas las herramientas necesarias para poder, ahora sí que para poder realizar y tener el contexto de nuestro proyecto. Ok, entonces el sistema de adquisición de datos aquí es importante que podamos tener el contexto de lo que son, que nos sirven para ayudar a colectar información del mundo real con el menor error para ser analizada, almacenada y que podamos tener la respuesta más rápida, o sea, poder analizar esta información para que podamos realizar alguna acción correspondiente, una acción que genere pues alguna cierta respuesta a lo que estamos necesitando basado en el contexto de los valores que tenemos. ¿Cuál es el reto aquí? El reto aquí, ok, es que tengamos pues cierta colección de datos. ¿En qué tiempo? Pues en el tiempo que, que sea necesario. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar colectando datos a lo mejor de un acelerador de electrones o de protones o eso, no nos servirá algo que tarde en tiempos de conversión, por ejemplo, unos 200 milisegundos, porque ahí tenemos que medir micras de segundo. También algo que si necesitamos tener cierta precisión, necesitamos tener cierto pues desempeño en cuestiones a la precisión que nosotros necesitamos generar,
pues será algo complicado, pues que tengamos algo con un margen de error de alrededor de, pues no sé, del 2 o 3%, porque pues aquí nos estará generando pues un problema en cuestiones de la medición. O bien nosotros, por ejemplo, necesitamos medir ondas ultrasónicas o bien algo con frecuencias que sean bastante elevadas, por ejemplo, frecuencias de radio, de rayos UV, pues no nos servirá algo que sea para adquirir datos, por ejemplo, de audio, audios eh, o bien frecuencias que son bajas, ¿no? Entonces, para esto nosotros necesitamos hacer un análisis de esta realidad. Necesitamos nosotros saber qué es lo que nosotros necesitamos medir, cuál es el objetivo de medir, hacer una evaluación de los distintos medios o de las distintas partes que nosotros necesitamos hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir corriente eléctrica, pues no nos sirve tener una precisión en las medidas, pues bastante grande, ¿no? O sea, que nosotros tengamos ahí conversores digitales de gran cantidad de bits, porque realmente vamos a hacer un gasto innecesario, vamos a hacer un gasto que no va a corresponder a nuestra realidad. También es importante que nosotros podamos distinguir que pues aquí vamos a tener una serie de factores importantes, que en el mundo real, como lo menciono aquí, pues tenemos ciertos elementos que nos generarán cierto ruido, por ejemplo, ruido electromagnético, ruido del canal, ruido de distintos medios que nos generarán pues pues limitantes en cuestiones de los datos que estoy generando, ¿no? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué podemos medir? Por ejemplo, nosotros podemos medir aquí cuestiones de la temperatura, cuestiones de presión, distancia, masa, energía, voltaje, también posición, corrientes, voltajes. Y que aquí lo que vamos a hacer, pues tenemos distintos tipos de transductores. Para empezar, ¿qué es un transductor? El transductor es un elemento físico que vamos a generar y que vamos a tener para el fin de que nosotros podamos medir esta realidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que vamos a transformar esta realidad, o sea, estos tipos de datos que son la temperatura, presión, a lo que es algo que nosotros podamos medir. Nosotros en cuestiones digitales y en cuestiones de electrónica, lo único que sabemos medir es voltajes. Entonces, nosotros al poder generar esta parte de voltajes y poder medir a lo mejor resistencias, que con eso podríamos medir también cuestiones de las corrientes, por ejemplo. El transductor lo que hace es exactamente eso, es transformar estos tipos de datos, transformar la realidad en lo que son variables eléctricas, ¿no? Entonces, variables eléctricas, según lo que ya sabemos, por cuestiones de Volt, de la ley de Ohm, de todo eso sabemos que lo que podemos hacer es medir voltajes, medir corrientes, y a lo mejor basado en esos valores podemos medir resistencias, capacitancias, a lo mejor cierta inductancia, o medir algún otro factor que nos pueda dar indicio de lo que nosotros estamos generando. Ya obteniendo estos valores, lo que vamos a obtener, vamos a poder convertir esta información en lo que es pues ya algo que podamos meter de forma digital. O sea, vamos a tener ciertos transductores que nos van a ayudar a poderlo convertir a ciertos valores. O bien tener ciertos elementos que nos van a ayudar a poder tener una señal limpia. Una señal limpia en la cual nosotros podamos tener certeza de que vamos a medir
la forma en cómo hacemos estas medidas sin tener otros factores externos, como es el ruido electromagnético, como lo que son, pues, ruido a lo mejor de cierto ambiente, ruidos de transmisión, en fin, distintos factores que que nos pueden provocar que nuestra medición sea errónea o bien la actuación que nosotros generemos sea errónea. Entonces, por medio de esto, nosotros vamos a traducir la señal, vamos a traducir esta señal a que sea una señal pues confiable, una señal confiable para que tengamos estos valores. Entonces, tenemos aquí un sistema básico de lo que es la adquisición de datos, ¿no? Entonces, la adquisición de datos la vemos, vamos a empezar desde la parte inferior, donde nosotros tenemos entradas totalmente analógicas, que son estos transductores. Aquí vamos a convertir la señal, como ya les dije, en corrientes, en voltajes. La vamos a convertir de distintas maneras y la vamos a meter dentro de lo que es un multiplexer. ¿Qué nos va a dar este multiplexer? Déjenme sacar es que no sé por qué no se ve. Aquí está. A ver, ahí está. Ahí está. Estos multiplexes lo voy a poner en este medio. Lo que hace, por ejemplo, esta parte en la parte analógica, nos va a ayudar a pasar de una serie de cuestiones, de una serie de voltajes que tenemos acá, de una serie de voltajes o de corrientes, las vamos a pasar a un multiplexer. El multiplexer nos va a ayudar a hacer por medio de distintas direcciones, vamos a poder canalizar a una sola entrada la medición que tenemos. ¿Cuál es el detalle importante de estos multiplexers y de estas entradas analógicas? Las entradas analógicas ya sabemos, las tenemos voltaje y corriente, y al meterlas un multiplexer es como si fuera un gateway, como si fuera una puerta de entrada, como si fuera un embudo. Nosotros decidimos sobre qué dirección vamos a estar trabajando. Esta dirección va a corresponder a las entradas de estos valores que tenemos aquí y las vamos a canalizar únicamente una entrada a lo que es nuestro circuito analógico digital. Este circuito analógico digital nos va a ayudar a convertir nuestros datos, todos nuestros datos, a lo que son todos nuestros datos a lo que son lo que necesitamos, ¿no? Poderlo tener una señal 100% digital. En esta señal 100% digital lo vamos a introducir a lo que son puertos de entrada. ¿Qué puertos de entrada tenemos? Pues puertos de entrada RS232, RS222, RS445. Puede ser también un USB, que son distintos protocolos que nos van a ayudar a poder canalizar estas señales de estos circuitos analógicos digitales. Los vamos a poder obtener, los vamos a poder canalizar, vamos a poder procesarlos, vamos a poderlos procesar y vamos a poder generar una cierta toma de decisiones o vamos a poder mostrar algo. ¿Qué podemos hacer? Podemos interactuar con estos datos de primera instancia. Podemos generar estos datos aquí a grandes rasgos, aquí con este teclado. Vamos a poder canalizarlos o vamos a poder leer lo que realmente nos interesa, la velocidad que nos interesa por medio de la interacción del usuario, o también vamos a poder mostrar distinta información ya procesada, por ejemplo, en distintos ambientes de datos, por ejemplo, en distintas gráficas, o bien mostrar alguna etapa de algún procesamiento, de algún proceso industrial, poder mencionar a lo mejor ciertas alarmas basadas en ciertas entradas, o bien basados en ciertos interruptores, ¿no?
con eso vamos a poder determinar qué es lo que vamos a estar viendo. Vamos a poderle dar al usuario información indispensable para que nosotros podamos empezar a trabajar o empezar a manipular por medio de la computadora el ambiente o el mundo real que nosotros estamos trabajando. Vamos a almacenar estos datos, uno como parte de un procesamiento, ¿sí? Vamos a poder tomar decisiones. Ok, me interesa la adquisición de datos, me interesa tener esos datos almacenados para un fin. Uno, como parte del log, como parte del comportamiento. Y dos, como para poder hacer un análisis que nos pueda generar un valor posterior, ¿no? No todo el análisis que necesitamos hacer corresponde a un análisis en tiempo real. Podemos tener un análisis posterior, un análisis que sea, pues, llamémosle así, fuera de línea. Este análisis fuera de línea, posteriormente vamos a poder tomar ciertas acciones. Por ejemplo, poder introducir los valores adquiridos para poder mejorar algún proceso industrial, alguna cuestión de calibración de ciertos equipos, poder tener algún otro valor. Sin embargo, ahí está el otro lado, que necesitamos procesamiento en tiempo real. Y ese procesamiento en tiempo real va a generar ciertas acciones. Llevémoslo a un ejemplo pues, que todo el mundo conocemos. Este tipo de sistema de adquisición de datos, por ejemplo, el CPU de un vehículo, este es el procesamiento típico real de un vehículo, ¿no? Tenemos ciertas entradas analógicas, por ejemplo, pues medimos nosotros lo que es la temperatura llamémosle la temperatura del anticongelante, medimos la posición a lo mejor del árbol de levas, también medimos posiciones a lo mejor de las posiciones no sé, del motor, medimos a lo mejor voltajes que genera el alternador, medimos la presión atmosférica para poder controlar pues ciertos factores importantes para la explosión, para generar cuestiones del motor 4 tiempos para poder generar de buena medida la mezcla estequiométrica, en fin, todo ese tipo de cuestiones que vamos a estar nosotros trabajando y vamos a estar mencionando, pues van a tomar acciones con respecto al motor. Por ejemplo, si el motor siente que hace falta un poquito de más bien la computadora del motor siente que le hace falta un poquito de más oxígeno, pues abrirá las válvulas, por ejemplo, IAT o distintas válvulas, para que pueda generar una mezcla mucho más adecuada. O bien, por medio de esta mezcla, poder decidir si abre por más tiempo los inyectores. Los inyectores son estos actuadores, son las salidas analógicas, ¿no? Entonces, es ese esquema en el cual el vehículo trabaja basado en ciertas entradas. Es esa toma de decisiones importantes para que el motor pueda ser estable, pueda tener una energía pues bastante óptima, las condiciones ambientales. No es lo mismo que trabaje un motor pues a la altura de la Ciudad de México, no es la misma mezcla que se necesita para trabajar a esa altura, o bien para trabajar en el Tíbet, o bien para trabajar a nivel del mar. Todo este tipo de acciones necesita ser controlada por medio de una computadora. Antiguamente, pues se controlaban por medio de pues, distintas partes de calibración. El mismo carburador hacía ese trabajo y tenías que estar trayendo tu
un desarmador para estar calibrando ese carburador a lo largo del tiempo, y que ese carburador cuando estabas viajando, pues iba subiendo, bajando distintos niveles, pudieras tener pues ese óptimo desempeño. Ahora no, pues ahora la misma computadora, el mismo controla la misma inyección del combustible, y con eso pues a tener un ahorro óptimo de combustible, menos emisiones, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? También, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar generando? También dentro de este sistema vamos a tener también señales digitales y salidas digitales, ¿no? O sea, tanto entradas como salidas. ¿Cuál es el detalle? ¿En qué estamos cambiando? Por ejemplo, cuando nosotros como salidas y como entradas digitales, pues hay sensores o hay transductores que nos van a estar ayudando nos van a ayudar para que tengamos ese medio importante de trabajo, donde nos van a estar mejorando esa transmisión de los datos, de los sensores. Cuando nosotros estamos enviando distintas señales analógicas a lo largo del tiempo, pues por medio de los distintos cables y el distinto ambiente van a empezar a meter cierto ruido. Van a meter ruido, y por lo tanto, aunque a pesar de que tengamos acondicionadores de señales para ser leídas por los ADCs, ese detalle van a generar cierto ruido. Entonces, muchos sensores ya en la actualidad, en muchos transductores, lo que hacen es que internamente cambian la señal a una señal digital. Esa señal digital, pues ya al ser binaria, al ser unos y ceros, o al tener ya un ambiente de envío por medio, no sé, a lo mejor de un sistema PWM, por medio de ya una señal de frecuencia modulada o bien de fase modulada, pues ya no nos va a meter ruido, ya distinguir si son unos y ceros va a ser mucho más sencillo. Entonces la computadora va a tener una medida mucho más adecuada de datos, ¿no? Ese es un tema que que nos puede estar ayudando a poder mejorar esa adquisición de datos. Y de igual manera, ¿Alguien escucha? No, profe, no lo escuchamos. No, profe, no se escuchó. ¿Qué rayos? Ayuda. Profe, ¿nos escucha? ¿me escuchan? Ya, ahora sí. No sé por qué, pero a lo mejor ya mi Bluetooth se está descargando. Entonces, a ver si no se vicia. Listo. No sé desde dónde se quedaron.
Creo que estaba explicando esa parte de las salidas digitales, pero Ah, ok, no fue tanto. Ok, sí, eran las salidas digitales, que es igual, son actuadores que son digitales, que nos van a estar ayudando a, pues a tener una respuesta mucho más limpia de lo que nosotros necesitamos. O sea, necesitamos precisión, algo importante, bueno, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, y también necesitamos, pues, que esté acoplada al medio. Lo que les estaba comentando es que nosotros necesitamos analizar el medio, si es un medio con mucho ruido o bien necesitamos medir altas frecuencias, valores muy precisos para que nosotros podamos decidir cuál es el mejor sistema de adquisición de datos dependiendo de nuestro alcance. Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ok, vamos a seguir. Entonces vamos a ver toda la parte, lo que son los transductores de señales analógicas. Entonces aquí como tal, un transductor lo que nos está diciendo es que vamos a estar convirtiendo la temperatura, vamos a estar convirtiendo la presión, velocidad, distinta posición para ser medida por un sistema de adquisición de datos. Entonces, para poder tener un sistema de adquisición de datos, lo que nos ayuda es convertirlo a esos valores, lo que nosotros ya podemos estar obteniendo como parte de esa instrumentación electrónica, convertir esos datos. Entonces vamos a tener estos transductores que van a aprovechar las distintas propiedades eléctricas de los materiales, distintas propiedades eléctricas de a lo mejor de algún elemento químico para poder convertir a las señales que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los detalles aquí en estos transductores? Por ejemplo, todos los transductores que tenemos los convierten a voltajes, los convierten también a corrientes. Cuando nosotros transmitimos voltaje, se vuelve es complicado asegurar la precisión de este voltaje, ¿no? Es complicado saber si el envío es el adecuado. ¿Por qué? Pues porque saben que todo medio de transmisión, en la actualidad, por ejemplo, tenemos un par de cobre o tenemos a lo mejor algo ya muy avanzado, a lo mejor una línea de transmisión de oro o de alguna aleación de plata, que son los mejores conductores, pues ahí de ahí hay ciertas pérdidas porque pues no hay ningún conductor que sea cero resistivo, ¿no? Entonces va a haber ciertas pérdidas de voltaje dentro de esa línea. Y además, cuando nosotros estamos transmitiendo ciertos valores, estos valores pues van a estar perdiendo, ¿no? Y además el voltaje es muy susceptible, cuando leemos voltaje es muy susceptible al ruido electromagnético. Y más cuando nosotros estamos transmitiendo valores muy pequeños de voltaje. Entonces, hay conversores, sin embargo, pues son para usos que a lo mejor son usos que no necesitamos transmitir esos valores a corta distancia, los valores están más de tipo, llamémosle, no sé, más controlados. Estamos en un ambiente controlado, por ejemplo, en un laboratorio, en algo así, que pues como tal, pues el voltaje nos va a facilitar la vida para poder leer estos datos. Sin embargo, repito, no nos van a ser lo suficientemente confiables, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo este tipo de sistemas, este tipo de valores eléctricos, nos conviene más trabajar midiendo lo que son corrientes. Entonces, trabajamos con corrientes, ¿por qué? Porque la corriente no es susceptible a variaciones por los ruidos electromagnéticos. También no nos van a estar
nos van a ayudar a poder medir un poco más de forma precisa. Vamos a poder transmitir distancias más largas estos datos. Vamos a poder pues generar un poco de más valor. Ya hay distintas maneras de poder medir corriente. Uno es generando poniendo un valor de voltaje, midiendo el voltaje o midiendo bien la resistencia que se está generando a partir de cierto input de voltaje, ¿no? Hay que aprovechar esa ley de Ohm, ¿no? Tanto para voltaje como para corriente, el acostumbrado es utilizar pues tanto valores de corriente directa como como DC o AC, ¿no? Corriente alterna o corriente directa. ¿Cuál es uno de los inconvenientes? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estamos teniendo pues mediciones de forma directa, de igual manera estamos midiendo estos promedios de datos, ¿no? Estamos midiendo un estado estable y no sabemos si es parte del ruido o es parte del comportamiento del sistema. Entonces el ruido y el comportamiento pues nos van a generar pues ciertas imprecisiones en esta adquisición de datos. Entonces, cuando nosotros queremos medir en corriente directa, pues vamos a ser susceptibles todavía a generar muchos más problemas en esta adquisición. Ahora, tenemos otros transductores que nos van a ayudar a poder generar o a poder tener corrientes alternas. Corriente alterna, como saben, nos va a ser susceptible a tener menos ruidos. Vamos a tener menos ruidos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es variar esa corriente y sabemos cuál es el comportamiento de esa variación de corriente a través del a través del tiempo. Ya sabemos, puede ser algo senoidal, puede ser algo cuadrado, podemos obtener distintos datos. Entonces, la limpieza de una señal digital cuando está montada sobre un tren de tiempo, pues es mucho más fácil. Ya verán en cursos posteriores, por medio de análisis de Fourier, por ejemplo, que la limpieza de una señal ya montada sobre un tren, sobre una frecuencia, pues es prácticamente muy sencilla. Estamos hablando de un pasabandas donde ahí en ese pasabandas, pues le damos cierto gap donde vamos a poder determinar, ok, que vamos a tener cierta pérdida o vamos a generar cierta ganancia que basado en comparaciones nos van a ayudar a poder nosotros mejorar esta transducción de señales, ¿no? Entonces hay distintos escenarios. Como ven, hay para esta parte de los transductores, pues hay muchos escenarios que nosotros nos tenemos que acoplar para nuestras medidas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? No hay ni mejor, no hay ni peor. Todo se acopla a las necesidades reales del ambiente o de lo que queremos estar adquiriendo ciertos datos. Entonces, yéndonos un poquito más a detalle y de forma más rápida, tenemos los distintos sensores de temperatura, ¿no? Por ejemplo, hay termocoples que lo que nos van a estar dando es convertir estos datos de temperatura a la corriente o a cierto voltaje, que lo que ya habíamos estado platicando, pues voltaje sirve tiene una baja sensibilidad, o sea, no podemos estar leyendo. ¿Por qué? Porque tenemos que acoplar esta señal mucho más y además vamos a ser muy susceptibles a cierto ruido, ¿no? Además de que la transmisión es complicado. Corriente nos van a ayudar a mejorar este medio de transmisión y hay de distintos tipos, hay de tipo T, de tipo J, de tipo K. Y esto depende de los materiales, o sea, depende de los valores, de los valores que nosotros queramos medir. Por ejemplo, para ciertos rangos de temperatura nos van a ayudar a lo mejor el tipo K o el tipo J, a lo mejor para valores muy altos, pues nos va a ayudar por el tiempo de trabajo, nos van a
nos va a mejorar esto. ¿Cómo es que funcionan? Pues estos materiales o distintas aleaciones de estos materiales, dependiendo del tiempo, van a cambiar la resistividad. Son los valores que se tienen. Entonces, si nosotros inyectamos cierto voltaje, vamos a obtener una cierta corriente a partir de ese voltaje. O bien nosotros inyectamos cierta corriente y vamos a ver cambios de voltaje, cambios de corriente, cambios de voltaje a través por medio de esa corriente que es totalmente definida. Entonces, estos termocoples lo que van a hacer es hacer ese cambio de resistividad a lo largo de los cambios de temperatura. Entonces, si nosotros medimos esta resistencia vamos por medio de una tabla que pueden ser, regularmente tienen un cierto comportamiento lineal. Sin embargo, este comportamiento lineal es basado en cierto tiempo, basado en cierto rango de temperaturas. Si nos salimos de este rango, vamos a ver que se tiene un comportamiento exponencial o cierto comportamiento logarítmico. Entonces, el fabricante de estos transductores lo que nos ayuda es a decir, sobre este escenario de operación, pues vamos a tener cierta linealidad y por lo tanto al tener cierta linealidad vamos a obtener ciertos beneficios en cuestiones de la precisión, ¿no? Tenemos otro tipo de datos que son los termistores, que son son resistencias que no son lineales. Entonces van ¿cuál es de forma inversamente proporcional? Aumenta la temperatura y baja la resistencia. Y si baja la temperatura, aumenta la resistencia. Por lo tanto, pues ahí vamos a tener, es otra manera de en cómo nosotros vamos a poder estar leyendo esta temperatura. Y por último, hay otro tipo de detector de temperatura de resistencia que lo que nos ayudan es que son un poco más precisos. ¿Por qué? Porque los tipos de aleaciones que tienen, pues nos van a ayudar a tener una mayor sensibilidad de los datos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Ok. Luego viene la parte de los sensores ópticos. Los sensores ópticos lo que nos van a ayudar es nos van a ayudar a medir la cantidad de luz que hay en un cierto ambiente, ¿no? Entonces hay de distintos tipos. De tubos de vacío, por ejemplo, que nos van a ayudar por medio de distintos, por medio de la distinta cantidad de fotones que llegan al ánodo, van a variar la corriente eléctrica, van a variar el voltaje que llegan. O sea, estos tubos tienen por características, pues, que necesitan mucho voltaje, necesitan mucha corriente para poder estar trabajando. Entonces nos van a ayudar a poder manejar en factores de, por ejemplo, de potencia, en cuestiones de potencia, pues estos valores, ¿no? Eso es importante. Hay también tubos que tienen el mismo funcionamiento que basado en la cantidad de fotones, van variando ese gap que tienen entre el cátodo y el ánodo, ¿no? Entonces, se les inyecta, en lugar de estar al vacío, se les inyecta cierto tipo de gas, gas que sean totalmente, que sean, ¿cómo se llama? Pues que no generen ninguna reacción, y que podamos tener un comportamiento mucho más lineal. Ya verán en cursos posteriores de electrónica que cuando tenemos el cátodo y el ánodo, basado en cómo es que vamos a tener una rejilla de obstrucción, esta rejilla y este tratamiento que se les está dando, pues no es lineal. Entonces,
eso por medio del tubo de vacío. Y cuando tienen ya cierto gas, estamos asegurando que basado en cierta dinámica de la operación, va a ser mucho más fácil tener ciertos valores, ¿no? Va a ser mucho más fácil tener esta linealidad y por lo tanto vamos a tener cierta presión. También está la parte de celdas fotoconductivas. Esto lo que hace es igual que lo que vimos en los termistores. Entre más fotones, pues va a decrecer la resistencia. Entre menos, va a aumentar la resistencia. Regularmente están hechas de cadmio, van a estar hechas de selenio y va a ser efectivamente para eso. ¿Cuál es el detalle de estos anteriores? El detalle es que necesitamos nosotros inyectar cierta cantidad de voltaje o cierta cantidad de corriente para que puedan operar. Si nosotros no tenemos esta corriente, pues van a ser operadores bastante tontos. Sin embargo, está otro, por ejemplo, las celdas fotovoltaicas, que ahí basado en la cantidad de fotones que llegan a las celdas, pues van a generar cierto voltaje aquí es totalmente directamente proporcional, ¿no? Entre más voy a tener mayor voltaje. Es como tal cual como funciona esto. ¿Sí? ¿Por ahí tenían alguna pregunta? Ok. Luego viene la parte de los sensores semiconductores. Por ejemplo, aquí están todos los ejemplos de los fototransistores, fotodiodos, dispositivos acoplados, ¿no? Que lo que hacen que por medio de distintos semiconductores o una mezcla de semiconductores varía el voltaje o varía la corriente que está pasando a través de él. Entonces, con esto nosotros podemos adquirir ciertos datos. El ejemplo claro de un sensor de semiconductor, pues es el receptor de los rayos infrarrojos del televisor, ¿no? Es el claro ejemplo, ¿no? Basado en distintos factores de frecuencia, pues vamos a poder determinar cuál es el canal o cuál es la acción que queremos estar generando, ¿no? Hay otros factores también, por ejemplo, hay sensores dentro de los vehículos, por ejemplo, para el sensado de la posición de las ruedas, pues se tienen también ciertos semiconductores que nos van a ayudar a determinar ese factor, si están a cierto nivel o no, ¿no? Eso nos va a estar ayudando. Tenemos también transductores de fuerza y presión, ¿no? Estos transductores de fuerza y presión, estamos hablando también que hay de distintos tipos, que son medidores de tensión, que son elementos metálicos o semiconductores que basados en la presión, basado en cómo se están alargando, cómo se están presionando, van a cambiar el voltaje o la corriente que hay, ¿no? Por medio del envío de estos datos que se están generando, ¿no? O bien transductores piezoeléctricos, es transductores, no sé por qué lo modificó aquí mi de esto, yo lo puse por algún error, ¿no? Funcionan con voltaje alterno, que lo que van a hacer es cambiar esa frecuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un tema, por ejemplo, hay cuestiones que se llaman, por ejemplo, las galgas, que lo que hacen es eso, basado en la torsión que tienen estos materiales, van a cambiar la frecuencia de trabajo, o van a estar generando una frecuencia de trabajo basada en esa opción. Entonces nosotros podemos medir cuál es la torsión de estos elementos, y basada en esta torsión nosotros vamos a poder determinar que existe cierta presencia o sabemos que existe cierta presión que se está siendo aplicada sobre algún elemento que sea, pues, un elemento que sea bastante
pues, que tenga, pues, que esté correspondiendo, no sé, a cierta cantidad de newtons, cierta cantidad de atmósferas, en fin, ese tipo de datos son los que se van a estar manejando por medio de estos transductores de fuerza, ¿no? Ese es uno de los temas. Luego hay otro tipo de medidores que son importantes de sensores, que son sensores de campo magnético, que lo que nos van a estar ayudando es a determinar por medio de distintos elementos, igual van a estar variando corriente, van a estar variando voltaje y nos van a poder generar distintas corrientes de tipo AC, ¿no? Por ejemplo, los variadores, aquí sensores variadores son bobinas típicas tal cual, que dependiendo pues del campo, como ya a lo mejor lo han visto en clases de física, en física, no sé, yo lo veía en física 3, basado a un campo eléctrico y basado a un campo, creo que eran las leyes de Maxwell, ya ni me acuerdo la verdad. Lo que si nosotros acercamos un campo, un campo de forma transversal a una corriente eléctrica que está pasando a través de una bobina, esta bobina va a generar pues una cierta fuerza y esta fuerza también va a ser susceptible también a una variación de la corriente, de la corriente que está pasando ahí, de la resistencia, y va a generar un sistema un sistema LR. Este sistema LR lo que está haciendo es cambiar o desfasar pues la frecuencia que nosotros estamos inyectando para ese sensor. Es más o menos cómo funciona, dependiendo del desfase o dependiendo de ese cambio de frecuencia, vamos nosotros a poder medir cuál es el campo, de en qué manera o cuál es la intensidad de este campo, ¿no? También hay sensores fijos. Esta parte del sensado fijo lo que nos va a tener es que basado en pues en ciertos parámetros del magnetismo vamos a tener una corriente generada. Es viceversa. Aquí son parámetros que está fijo totalmente y al acercar un magneto, por ejemplo, al acercar un campo magnético, se va a generar una cierta inducción dentro de estos sensores y nosotros lo que tenemos que hacer es medir ese sensado. ¿Cuál es el detalle? Que aquí medimos cambios, por ejemplo, a pesar de que son fijos, medimos cambios en cuestiones de este efecto Hall, ¿no? Por ejemplo, hay sensores de efecto Hall que son muy comunes dentro del sistema automotriz por cuestiones de que nos van a estar generando esa medición de valores. Por ejemplo, toda la parte de medición del árbol de levas o bien de los rotores, ahí van a ser medidas por medio de efecto Hall. También para medir los sistemas de adquisición de datos por medio del ABS, lo que hacen es que tienen sensores de efecto Hall que van a estar enviando cuál es la rotación de las ruedas. Las ruedas tienen ahí una pequeña malla que basada en la velocidad que van a estar generando en cada una de las posiciones, nosotros podemos determinar la posición de la rueda, ¿no? Una rueda infinita que va a estar girando de forma prácticamente infinita, ¿no? Entonces, para eso nos ayudará la parte de los efectos del sensor, ¿no? Del sensor de efecto Hall, que son los más comunes utilizados. Aquí en sensores de posición son muy utilizados en cuestiones de robótica para poder nosotros determinar por ejemplo, la posición de un robot, la posición de algún brazo que es, por ejemplo, para determinar cuál es el ángulo de inclinación o poder determinar a lo mejor
la longitud de algo nos van a ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, están de los más sencillos, que es la parte de los potenciómetros, en la cual saben que, por ejemplo, el potenciómetro básico es que se le inyecta cierto voltaje y vamos a obtener en un tab intermedio, pues un voltaje proporcional a la posición en que se encuentra. Hay sensores inductivos o capacitivos que dependiendo de la posición, vamos nosotros a tener una cierta inductancia o una cierta capacitancia por el acercamiento, alejamiento de esto, y entonces al tener cierta capacitancia, cierta inductancia, lo vamos a ver reflejado en un cambio en la sensibilidad de algún, por ejemplo, de algún valor, llamémosle, de algún valor de posición y por lo tanto en algún valor de frecuencia o de voltaje. Sabemos que el inductivo nos va a ayudar a mantener, el inductivo nos va a absorber corriente y el capacitivo, igual por medios de los distintos principios eléctricos, va a detener cierto voltaje. Entonces, dependiendo de la posición, va a cambiar esto. Entonces, dependiendo de esto, va a poder absorber mayor cantidad de voltaje o mayor cantidad de corriente y con esto nosotros vamos a poder determinar en qué posición se encuentra. Por ejemplo, hay un Linear Voltage Differential Transform que es por medio de una transformación, es un circuito que por medio de ciertas posiciones o por medio de distinta transformación vamos a generar un cierto cambio de voltaje. Aquí, por lo tanto, como vemos, estamos midiendo voltaje y hay otra cuestión, por ejemplo, que son decodificadores ópticos, que lo que hacen es emiten cierta cantidad de luz y bien por medio de un tema más reflejante vamos a medir esa cantidad de luz que tenemos y aquí, por lo tanto, al tener esa cantidad de luz, vamos a poder determinar a qué distancia se encuentra pues algún cierto objeto o en alguna posición que nosotros queramos estar identificando, ¿no? Es básicamente cómo es que están funcionando estos sensores de posición. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, ya yéndonos un poquito más a detalle, vamos a ver cómo sucede ya en un sistema real, además de que ya vimos en la cuestión de los multiplicadores, tenemos distintos elementos que nos van a estar generando, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí. Ok, es que hay como ruidos, entonces pensaba que era alguna pregunta. Ok, entonces vemos que tenemos distintos factores y distintos elementos que nos van a estar ayudando a poder tener esto. Entonces tenemos los transductores, que son elementos. Vamos a ver que dependiendo del canal en que nosotros podamos estar trabajando, vamos a tener elementos analógicos digitales, vamos a tener digitales analógicos y vamos a poder tener un microcontrolador pero que vamos a estar transmitiendo datos ya digitales e independientes a lo que es la parte de la adquisición de los datos. Por ahí póngale mute, please. No a mí, sino a los demás. ¿Sí? Entonces vamos a tener ciertas cuestiones de adquisición de datos, entradas, salidas únicamente, entradas, salidas, y lo vamos a tener de forma independiente, en el cual vamos a hacer una cierta transmisión por medio de medios ya de red, ¿no? ¿Qué ventajas nos va a dar esto? Que este sistema de transductores, que todo esté integrado, lo que habíamos comentado, van a poder estar distribuidas geográficamente o en cierta posición de forma distinta. Es muy utilizado este tipo de esquemas, por ejemplo, para poder determinar valores en cuestiones de
en valores de ya en un esquema mucho más profesional de, por ejemplo, en un sistema SCADA, en un sistema más de industrial, donde queremos tener la orquestación de forma central, pero el envío de los datos tiene que ser preciso y tiene que ser rápido, ¿no? Entonces se aplica este tipo de esquemas de transductores para poder tener este tipo de interacción con un sistema central de orquestación. Entonces, luego vamos ya a la parte, otro esquema que ya tenemos dentro de la parte básica de los distintos elementos de transducción. Ya podemos obtener la temperatura, ya podemos obtener voltaje. Sin embargo, necesitamos todavía acondicionar esta señal. No le podemos decir a los elementos digitales analógicos que ya está lista para poder leer. ¿Qué tipo de cuestiones puede tener? Puede ser, como ya lo vimos, que tenga ruido, puede ser que sea una señal muy baja, puede ser que esté fuera del rango por ejemplo, esté fuera del rango de los elementos digitales analógicos. Puede ser que sea muy pequeña la señal. Entonces, dependiendo de estos valores, nosotros necesitamos tener una opción mucho más adecuada para poder estar trabajando y para poder decir qué es lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, en el primer caso, lo que tenemos es un op-amp. Es una pieza electrónica que en el primer caso nos va a ayudar a poder mantener la señal y para poder evitar pérdidas de señal, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a hacer es mantener ciertos voltajes y esos voltajes desacoplarlo totalmente a una entrada en algún parámetro, ¿no? Entonces, al tenerlo totalmente separado, desacoplado, estamos evitando que sea modificado, por ejemplo, el voltaje, la resistencia de algo, ¿no? Estamos leyendo de forma mucho más precisa lo que está pasando. Estamos desacoplando impedancias, ¿no? Eso es lo que se llama y lo que nos va a ayudar a hacer esto. Entonces, basado en el voltaje, no nos va a depender del voltaje de entrada del siguiente circuito. A diferencia mucho el que tenemos del lado izquierdo. El segundo que tenemos del lado izquierdo son elementos que son estáticos, son elementos totalmente pasivos, que son resistencias, que son capacitores con resistencias, y dependiendo de esto vamos a tener filtros. Estos son filtros, dependiendo de cómo lo vamos a estar midiendo, son distintos filtros que vamos a tener. Hay filtros pasabajas como filtros pasaaltas. Los filtros pasabajas pues van a evitar ruidos de alta frecuencia. Cuando son filtros pasabajas, pues vamos filtros pasaltas, perdón, ¿qué dije? A ver, filtros pasabajas van a quitar, van a dejar pasar las frecuencias bajas y van a quitar las frecuencias altas. Cuando son filtros pasaltas, van a quitar las frecuencias bajas y van a poner las frecuencias altas. Por ejemplo, cuando tenemos ahí pues elementos, por ejemplo, de que queremos, hay ciertas señales o hay ciertos datos que se envían a lo mejor por la corriente eléctrica, ¿no? Entonces queremos quitar los 60 Hz, ¿no? Entonces aplicamos un filtro pasa altas para poderlo implementar, aunque también hay filtros pasabandas, que es una mezcla entre ambos. Entonces, al tener una mezcla entre ambos, únicamente va a dejar pasar un cierto rango de frecuencias que pues nos van a quitar tanto ruidos de alta frecuencia como señales de baja frecuencia que pudieran estar haciéndonos que nuestra señal sea perdida. Ojo, aquí es importante, es exclusivamente para señales con cierta variación de voltaje, ¿no? Y sin embargo, aquí para poder diseñar estos filtros, nosotros necesitamos también saber
el esquema de operación de el esquema de operación de nuestro ambiente para poder determinar si nuestro filtro va a funcionar o no va a funcionar. Tiene que funcionar dentro del rango de operación de nuestro ambiente, si no, pues totalmente va a ser falso, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos filtros que son pasivos? Que todos estos filtros, pues hay una cierta pérdida. Hay cierta pérdida porque son pasivos. No hay generación de voltaje, no hay estabilización de estos voltajes. Entonces, al meterlos a estos filtros, pues vamos a tener vamos a tener una pérdida de precisión. A comparación que con los filtros o con los elementos activos, que son los op-amps, y con los distintos filtros. Por ejemplo, aquí tenemos en el tercer caso, basada en cierta frecuencia, basados en ciertos valores, vamos nosotros a poder determinar si nuestros elementos son válidos o no. Y por último son comparadores. Entonces, basados en este op-amp comparador, nosotros vamos a poder acoplar la señal, a invertirla o a no invertirla, o a poderla comparar con una otra para poder determinar si se parece o no se parece, si son diferentes, si son inferiores. En fin, todos esos valores los podemos estar acoplando por medio de estos op-amps de comparadores. Hay más ejemplos de acondicionadores que son filtros pasabajas, pero ya de forma activos. Hay filtros pasabandas, que es en la segunda opción. Hay filtros en fin, distintos que nos van a estar mejorando estos valores. Hay otra parte, ya que tenemos la señal adquirida en cierto voltaje, ya que tenemos la señal totalmente acondicionada, sin ruidos de ningún tipo, ahora los vamos a meter a factores de conversiones digitales. Ahora, ¿cómo es que funciona la conversión digital a analógica? Basados en, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es que tenemos distintos bits que van a estar accediendo y van a tener una operación basada en un sumador. Esta operación que ven aquí, en este op-amp, que luego lo verán que en algún curso posterior de electrónica, estos son sumadores. Entonces, dependiendo de los factores de frecuencia, si se fijan acá, cada una de las resistencias está elevada al cuadrado, es 2, 4, 8, 16, 32 y así seguirán, y en el cual tenemos los dígitos más significativos y menos significativos, y esto nos va a ayudar a poder generar un sumador dentro de este voltaje. ¿Cuál es el problema de este? Que como está entrando por la parte negativa, vamos a tener voltajes negativos, ¿no? Vamos a obtener un inversor de esta frecuencia, ¿no? Basado en el voltaje de referencia. Entonces, por ahí nosotros necesitamos estar considerando estos factores por medio de este conversor digital analógico. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que dependemos mucho de la precisión de las resistencias. Sabemos que por electrónica las resistencias tienen a pesar de que sean resistencias de precisión, van a tener un cierto decaimiento a lo largo del tiempo, y a lo largo del tiempo pues también van a estar cambiando los valores. Entonces la conversión de estos sistemas pues van a ser complicados. Igual el switching que se tiene para poder determinar si la resistencia está activa o no está activa, basado en los distintos panoramas y en las distintas valores que se están prendiendo, pues es lo que nos van a estar generando ciertos valores. Entonces, ¿cuál es el problema? Al estar intercambiando los distintos valores, por ejemplo, nosotros queremos generar una señal digital basada en estos valores, pues van a generar como si fueran escaloncitos, un escaloncitos de una señal, por ejemplo, senoidal. Estos escaloncitos, pues, van a generar un cierto factor de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque los escalones generan alta frecuencia, generan un cierto ruido y a lo mejor pudieran generar unos ciertos problemas, ¿no? Como, por ejemplo, aquí está este factor. Entonces, tenemos aquí otro factor, otra parte de un conversor analógico digital de manera muy rápida, que funciona por medio de un comparador. Entonces, basado en ciertas entradas y basadas en
en una rampa. En una rampa va a ir comparando los distintos elementos que se van a ir generando hasta que el elemento sea exactamente igual al valor de la entrada. ¿Cuál es el problema de este tipo de conversores? Pues que van a ir comparando como rampa. Entonces va a empezar desde 0 hasta 1 y dependiendo de esto, pues dependiendo de esta rampa, a lo largo del tiempo, pues es lo que se va a estar tardando esa conversión, ¿no? Entonces va a ser un poquito complicado o un poquito tardado para cuestiones para poder realizar esta comparación. Por último, pues ya viene las distintas interfaces, ya viene internamente cómo es que va a estar funcionando, ya los valores digitales vamos a adquirirlos a la computadora, en la cual tenemos un hardware que es la interfase va a pasar por ende al BIOS, va a pasar al sistema operativo y luego lo vamos a llevar a nuestro programa. Este programa, pues ya es donde nosotros vamos a estar manejando estos datos, ya sea almacenamiento, ya sea análisis, ya sea lo que sea necesario para que nosotros podamos estar trabajando. Esto se le llama como tal unos periféricos, ¿no? Hay distintos factores aquí de las interfaces, ¿no? Que por ejemplo, hay estándares, el RS422, que es un estándar ya muy viejo, el RS232, el RS48, que ya son estándares poco utilizados, y el estándar que ya en sus distintos estándares, en sus distintas especificaciones, pues es el USB, que es el que vamos a estar adquiriendo ciertos datos, ¿no? Y que más se va a estar utilizando. Sin embargo, en la industria vamos a tener factores que nos vamos a estar comunicando por la complejidad de los distintos sistemas, que son sistemas distribuidos, y estos sistemas distribuidos van a estar yéndose por redes, ¿no? Además que ya hemos estado comentando que son mucho más fácil estar monitoreando estos datos, ¿no? Entonces, vamos a estar manejando protocolos, ya sea TCP/IP o bien UDPs, en fin, o bien tipo de redes totalmente hechos para sensores para poder ser actuadores, que son, por ejemplo, las redes de Modbus. Básicamente es como van a estar trabajando. Y ya por último, llevándonos más a detalle, pues ya tendremos toda la parte de los actuadores, pero la parte de los actuadores pues ya no están incluidos dentro de este sistema de adquisición de datos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Algún factor, algo importante que tengamos que comentar? ¿Algo que no haya quedado claro como parte de esta introducción? No, nada más esto lo vamos a simular o cómo lo vamos a trabajar. Luego estos lo vamos a simular con LabVIEW. Todo estos temas lo vamos a estar todos simulando por medio de LabVIEW. Ok. Sí, esto es una introducción rápido para estar en el contexto que vamos a estar trabajando, y LabVIEW nos va a ayudar a tener estos tipos de panoramas. Y en su proyecto, pues vamos a simular algo que van a estar leyendo y lo van a estar procesando y van a estar generando cierta actuación a partir de esos valores, ¿no? Y van a ver cómo es que cada una de las etapas pues intervienen en su proyecto. Ok, vale, gracias, profe. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues les agradezco y nos vemos el jueves. Cualquier cosa me mandan un correín o algo para las tareas. Hasta hoy tienen para hacer la tarea hasta las 11 de la noche, ¿no? Y les encargo lo de los videos que los vean, por favor. ¿Vale? Sí, Vale. Nos vemos, gracias. Chao. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Oiga, profe, no sé si lo platicaron antes, porque yo llegué un poco tarde. Okay. ¿El examen qué día quedó entonces? ¿Hoy? No, es el jueves, lo dejo el jueves y me lo entregan el día lunes a la hora de la clase, para que yo tenga okay, el lunes para calificar. ¿Y va a ser puro orientado a objetos? Es puro orientado a objetos. Ok, profe.
Y la tarea 2, o sea, la 1 ya se había de haber entregado la anterior Sí. clase, ¿no? Sí, exacto. Y la Y 2 esta es la segunda sí, es para de la de interfaz. Ok, Sí. profe, ¿Sale? Órale. gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Yo una última, ¿puede luego subir este video, profe? ¿Cuál video? Para ver ¿Este? en qué. Todos Sí, el de hoy. los he subido, menos el de... El de la anterior clase, es que por eso era Lo subí, alguien me mi preguntó, pregunta. no le he subido, pero este sí lo subo, igual subo la presentación ahí a Blackboard. Gracias, profe. Órale. Nos vemos. Hasta luego, buen día. Bye. Adiós, profe.